Móviles en modo avión, móviles que no molesten, por favor. Primera cosa. Segunda cosa, tema fotografía. Dado que tenemos un personaje, tenemos una, no sé, decimos una figura política, que es Virginia. Imágenes prohibidas totalmente, sobre todo compartirlas en redes sociales, ¿vale? Porque es un centro educativo, hay alumnado y las fotos se le pueden hacer a ellos, pero no que salgan alumnos, ¿vale? Todas fotos que se hacen, por eso aquí el fotógrafo de ellos y nosotros. Las fotos las podemos subir a redes nosotros, porque son ellos y nosotros como entidad. El alumnado, pues nada de fotos a redes sociales y sobre todo que no salga ningún alumno, ¿vale? Porque no hay permiso de derecho de imágenes para el tema de las redes sociales, al tener políticos, ¿vale? Bueno, pues hoy estamos aquí para una jornada de formación acerca del tsunami. Creo que con los tiempos que vienen y las historias que están ocurriendo y que vemos, es importante estar actualizado y la prevención yo creo que es un 90 y tanto % de cómo las cosas pueden ir después, ¿vale? Tenemos aquí a Virginia, delegada de Educación. Tenemos aquí a Francisco, que es el técnico de Protección Civil del Ayuntamiento. Y bueno, ellos van a dar una información, van a poner una serie de pautas y después pues, se proyectará una proyección. Y por ahora yo los dejo con ellos, que creo que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a vosotros y vamos a ello. Bueno, ya he dejado yo esto por Muchas gracias, Sandra. Buenos días a todos y a todas. Yo quería agradeceros la asistencia, que hayáis asistido. Yo no me acostumbro a ponerme estas cosas todavía. ¿Va bien, Miguel? Estupendo. Aquí poniéndose cosas como un árbol de Navidad. Bueno, venga, estupendo. A ver, es cierto que nosotros el programa del maremoto, el programa del tsunami, lo hemos llevado, nace en alcaldía, es un proyecto de Luis Mario Parcero, que hoy, disculpadle porque no ha podido estar aquí a esta hora y está en el programa desde primera hora, y este fin de semana ha estado en una conferencia en Lisboa formando parte del equipo de la UNESCO. Eso sí quiero dejarlo claro, que hay alguna parte de la población que bueno, que esto se lo toma un poquito a pitorreo. Yo creo que deberíamos sentirnos afortunados de ser el único pueblo costero de España que dispone de un plan de salvamento y de un plan para que en el caso de que pasara, que no estamos diciendo que vaya a pasar ni que hay posibilidad o no la hay, eso es cuestiones de quien corresponde, pero sí es verdad que hay movimientos sísmicos. Bueno, nadie se imaginaba el desastre de La Palma y ha sucedido, ¿verdad? Y no se lo imaginaban que le iba a pasar mañana. Es mejor prevenir que curar, es lo que nosotros pensamos. Entonces, cada año estamos metiendo desde la Delegación de Educación y desde la Alcaldía muchísimas más actividades que se tienen que hacer, que se tienen que dar, pero simplemente para concienciar y para informar. Porque una cosa es lo que nosotros creemos que es la verdad y otra cosa es la verdad. Vemos un símbolo, decimos, ay, ¿para dónde tengo que correr para darnos hace gracia? O con el arte que tenemos en este pueblo todo se hace un poco mofa. Pero si sucede, como hace poco que hubo ahí un ruido, que estaba todo el mundo diciendo, ¿y este ruido de dónde viene? Y haciendo 500 interpretaciones, ya cuando algo sucede nos ponemos más serios, ¿eh? Entonces, este año hemos querido meter aquí la información para vosotros, ¿vale? Paco, muchas gracias. Él va a hacer una pequeña presentación con todo el trabajo o parte del trabajo, y a mí me gustaría dejaros unos folletos que tenemos aquí, que se han preparado especialmente para ellos y para vosotros. Me gustaría ir repartiéndolos. Y comentarlo un poquito antes, daros las gracias por supuesto, comentar un poquito esa información, que echéis una leve ojeada, porque luego quiero que toda la atención se la prestéis a Paco, a mí no, yo ya me callo dentro de nada. Aquí, si veis, en esta página, ¿vale? Hola, bienvenido. Veis unos avisos, ¿verdad? Es muy sencillo. Conoce las rutas de evacuación, ahí hay unas señales. Las señales están colocadas estratégicamente por toda Chipiona. Me gustaría hacer hincapié
en una... ¿La tenéis? Vale, gracias. En una señal que se dio en el sábado pasado, ¿cierto, Paco? Tú me interrumpes y me corriges si hace falta, ¿eh? Que el experto es Paco, no soy yo. El sábado se hizo un simulacro sonoro. ¿Qué es un simulacro? Por aquí no he repartido yo, ¿a que no? Claro. Sábado se hizo un simulacro sonoro. Y ese simulacro sonoro es una parte de los avisos que se darían en el caso en el que se tuviese que hacer una evacuación. ¿Por qué una parte? Porque hay gente que dice, aquí no se ha escuchado nada, allí no se ha escuchado. Es que no está para dejarnos sordos la sirena, señores y señoras. Está para avisar a una parte de la población. Otra parte de la población sería avisada mediante mensajes, sería avisada mediante los medios de comunicación. ¿Crees? Sandra, ¿te dejo alguno más? ¿Vale? O sea, quiero que tengáis claro, por supuesto, si a alguien le falta, te van a dejar más ejemplares aquí. Entonces, en el caso de que sucediese algo, hay varios avisos. Las sirenas están colocadas estratégicamente donde es necesario y donde nos lo marcan los expertos. No somos nosotros ni se tiene que escuchar en todo el pueblo. Que la persona que viva más al centro y no haya escuchado una sirena es porque esa manera de avisar va a ser a través de 112 con un mensaje, medios de comunicación. Cuando sucede un desastre de este tipo tenemos más de 30 minutos para actuar hasta que llega realmente el peligro, ¿vale? Eso quiero dejarlo claro, no es una cosa inminente. Tenemos un tiempo de reacción, pero tenemos que saber utilizarlo. Si veis aquí, en esta parte, sí, conoce las rutas de evacuación. Las rutas de evacuación las tenéis detrás. Si no me equivoco, y Paco siempre por favor con tu ayuda, en este mapa que tenemos está representado en rojo la capacidad que tendría un maremoto, el mayor maremoto o el mayor desastre. Puede ser que si ocurre, Dios no lo quiera, no sea ni la mitad, pero es que nos hemos puesto tremendistas. Porque a mí hay gente que me dice, mira que yo vivo aquí, no me llega. Y yo, eso no lo podemos saber, ¿vale? Y vamos a decir que no va a pasar. Pero vamos a decir que si pasa, Chipiona está preparada. No vamos a contemplar que no estemos preparados. Porque esto es salvar vidas, no es otra cosa. E informar. Aquí, si observas, escuchas y sientes, porque te puede coger un 15 de agosto en la playa de Regla muy a gusto, muy a gusto. No tiene por qué ser en octubre, ni en noviembre. Que el maremoto dice en noviembre, bueno, ¿y qué pasa? En verano no hay maremoto, hay muchísimo, desgraciadamente. Un cambio repentino de la marea. La marea cuando ocurre un maremoto se va para atrás, se chupa el agua, como si lo estuvieran llevando. Y la gente ¿qué hace? Ponerse a coger conchitas. No, tú te vas, tú no te pongas a coger conchitas, no te pongas a mirar las piedrecitas bonitas que hay, los cangrejitos déjalo, tú te vas, tú para atrás, al revés. Es que muchas veces el sentido común nos distraemos. La alerta oficial, que estamos pendientes de los móviles, ¿verdad? Para todo, para nuestro Chipiona en red, para el Viva Chipiona, para todas las redes sociales, para el Cotilleo, para el Instagram. Pues la alerta hay que mirarla. La alerta no se le swipea ni se le da, está pendiente, que nos llega un mensaje. No es broma. Hay que estar atento a las indicaciones que van a dar los cuerpos de seguridad y sobre todo todo el que esté preparado como protección civil. Y tenemos, a ver, en verde, esta señal no la teníamos antes. Estas señales están colocadas a X metros cada una de las otras en las rutas de evacuación. Si veo una señal, no tengo que ver una señal a los 2 segundos, sino yo veo una señal que me indica una flecha hacia allá, evidentemente hacia el interior del pueblo. Si es un pueblo costero, pues tú hacia el interior. No se coge el coche, ni la bici, ni me paro a coger ropa, ni cojo el bolsito que me pegue, no, me voy. Yo creo que he sido un poquito brusca, pero... ¿Vale? Pero un poquito clara. Entonces, hay puntos de reuniones que están aquí señalizados
Y entonces es donde vamos a encontrar la señal final con este dibujito de la ola, ¿vale? Hay algunas por la lagunilla, que es donde se suelen hacer o suelen finalizar las rutas de evacuación, que en este caso yo como delegada de educación intento todos los años hacer con los centros educativos, y este año pues tengo el placer de que nos acompaña el más grande, que es la Pachá. Aparte también por parte de los centros de salud también va a haber movimiento, y los anteriores institutos. San Medina fue el año pasado y el primer año fue el Cole Aparcero. Con la finalidad de que nuestros centros educativos, que tienen un sistema de evacuación contra incendios y demás por normativa, salimos al patio, pero con el maremoto, perdónenme ustedes, pero no vale con salir al patio, hay que moverse, pero ordenadamente, ¿de acuerdo? Entonces, yo les voy a dejar este papelito para ustedes, se lo pueden llevar a casa. Me gustaría que lo guardaran con el mismo cariño y el mismo tesón que nosotros lo estamos trabajando, que se sientan afortunados y que hagan buen uso de él. Y yo voy a finalizar, le voy a dar la palabra a Paco, pero voy a finalizar dándole las gracias a Sandra, porque está haciendo una labor en este centro tremenda, tengo que decirlo, aprovechar las ganas que tiene ella, porque eso hace mucho. Y gracias por contar con nosotros para todo, Sandra. Paco, cuando tú quieras puedes continuar, y luego si queréis hacemos una ronda de preguntas y cuestiones que seguramente que alguna os ha podido surgir en este ratito. Bien, buenos días a todas y a todos. Soy Paco Castro, soy empleado del ayuntamiento y he estado coordinando de alguna forma lo que es el proyecto Tsunami Ready, que fue un proyecto que empezó hace unos años y que ha permitido que el ayuntamiento desarrolle o prepare en parte a la población ante riesgo de maremoto. Un proyecto pionero, no había ocurrido en otro sitio y lo que sí se detecta es una demanda informativa por parte de la población, una demanda informativa que estaba previsto cubrir una vez que tuviéramos el plan de actuación local homologado, que es un hecho que ha ocurrido hace muy poquitos días, homologado en la última parte del plan. Bien, hoy estamos aquí dentro de unas actividades que solemos hacer en los primeros días de noviembre desde hace varios años, que son los días que recuerdan el desastre del maremoto de Lisboa, y dentro de esas actividades teníamos prevista hoy, día 4, pues hacer una formación en el centro de adultos sobre maremotos. La formación va a tener dos partes. Por una parte vamos a tratar de contaros qué es un maremoto, cómo se produce, vamos a hablar también de los sistemas de alerta temprana que existen, y luego por la última parte pues vamos a contaros cuáles son las actividades que se han hecho en el ayuntamiento que han merecido pues del reconocimiento de UNESCO como centro, como ciudad Tsunami Ready. ¿Y qué significa eso? Que no significa que la ciudad esté preparada, sino que se ha superado una serie de indicadores propuestos por ello. Lo primero que quería decir es que no hay que asustarse, sino sencillamente hay que ser responsable y atender a lo que son un concepto de prevención. Más vale prevenir que curar, lo ha dicho la concejala, pero es un dicho muy popular. Y sobre todo no asustarse porque estamos hablando de un evento poco probable. Es poco probable de que ocurra un maremoto en corto espacio de tiempo, pero sí es muy probable que ocurra en un largo periodo de tiempo. Ocurre que, como ha ocurrido otras veces, y se mira la historia de que ha ocurrido varias veces, pues la ciencia dice que volverá a ocurrir, lo que pasa que no se sabe cuándo. Hay una pregunta popular diciendo, ¿se está haciendo todo esto porque está ocurriendo algo que va a haber ahora un maremoto? No, la probabilidad que hay ahora mismo conocida es la misma que podía haber hace 10 años o que pueda haber dentro de 10 años, pero son sucesos que pueden ocurrir y se da la circunstancia de que existe tecnología para anticiparnos a ese sujeto, a ese evento. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que es de responsabilidad saber qué hacer en caso de que ocurra.
Es sencillamente ese el motivo por el cual se están articulando todas estas políticas de protección civil para prevenir en el caso de maremotos. Así que no hay que asustarse. También esos mapas que tenéis, que se ven una larga extensión en rojo, coincido con varias personas que he hablado, personas con formación, de que lo que han sentido es tranquilidad, porque algunas personas influenciados por el cine y demás se pensaban que el maremoto pues había que irse poco menos que a Jerez o poco menos que a Jaén. Pero no ocurre. El maremoto está, o sea, los mapas de inundación están basados en ciencia. Hay grandes universidades y grandes entidades que avalan esas simulaciones que se han hecho, coinciden con las simulaciones que ha hecho la propia Junta de Andalucía para ver a dónde podía llegar un maremoto en el peor de los casos, creíble, ¿vale? Es como se estima, es un análisis de riesgo determinista, es decir, nos ponemos en el peor de los casos y de ahí para abajo, es decir, la ciencia nos dice que donde se encuentra la zona no inundable nunca llegaría el agua, y esto es algo de tranquilidad. No es una ola estilo cine de que pueda llevarse edificios para adelante, sino es como un derrame que sí que es muy peligroso, sobre todo en la franja costera, pero que no tiene la magnitud que tienen las películas apocalípticas. De ahí la tranquilidad. He dado dos mensajes de tranquilidad. Ese es el peor de los casos creíbles, y luego la probabilidad que se estima es moderada, baja, ¿vale? Bien, pues... Perdona, presiónate a... Un momentito. Algo ha pasado. Sí, ahora, es que cuando se coge hay que darle al cuadradito. Ah, bien, vale. Bien, pues vamos a empezar con una serie de conceptos, ¿vale? Estamos hablando de catástrofes. Las catástrofes son cosas que ocurren de vez en cuando, son sucesos que causan gran daño, destrucción en personas, en lugares o cosas, también en el medio ambiente. Y vivimos en un mundo en el que pueden suceder catástrofes. Hay una serie de catástrofes naturales, como pueden ser los terremotos, maremotos, tsunamis, tornados, huracanes, inundaciones, incendios, erupciones volcánicas, deslizamiento de tierra, sequía, otras derivadas también del cambio climático, y también las causadas por humanos, como puede ser este propio cambio climático, la derivada del cambio climático y de contaminación, derrames de petróleo, catástrofes nucleares, incendios, guerra. Vale, vamos a hacer una formación muy básica en temas de catástrofe y en temas de cultura de la prevención. Cualquiera que quiera profundizar algo más, que pregunte y vamos respondiendo. ¿Vale? Lo que es la cultura de la prevención y la autoprotección... Gracias, pues gracias. Lo que es la cultura de la prevención y el concepto de autoprotección es una cuestión que no es igual en todos los sitios. Hay lugares donde está más arraigada esa cultura de la prevención y hay otros sitios donde todavía pues estamos muchas veces mirando hacia otros lados. Pero es una cuestión que debe ser normalizada y que significa un avance social y una responsabilidad de todos. Aquí hay en esta diapositiva pues se ven a unos niños de Japón haciendo un simulacro o un entrenamiento en caso de terremoto. ¿Por qué? Pues porque allí es frecuente los terremotos y es de responsabilidad hacer esto. No lo ven como algo extraño, ni algo escandaloso, ni nada, sino lo tienen totalmente interiorizado. Tampoco algo que temer de una forma desmedida que te impida vivir. Hasta tal punto que, bueno, hay algunas cuestiones de autoprotección, como son los incendios, que se encuentra ya normalizado, y cada vez que vamos a un hotel, detrás de las puertas, pues nos encontramos los planos de evacuación, y ninguno deja de dormir porque estemos en riesgo de un incendio y estemos en riesgo de quedar atrapados. Sin embargo, el riesgo existe porque es una cuestión que está normalizada. Es más, cuando tenemos un plano de evacuación nos sentimos seguros, porque en caso de que ocurra algo sonarían unas alarmas y sabríamos por dónde salir. Eso es cultura de la prevención y lo que es el concepto de autoprotección. La autoprotección es una cuestión que debemos desarrollar personalmente cada uno, en cada casa, y debemos de basarnos en cuestiones estudiadas y en cuestiones que van trabajando las administraciones en lo que es la política de protección civil, fomentando lo que es la cultura de la prevención. Por ejemplo, en determinadas zonas del mundo donde se producen tornados, existen los refugios antitornados, ¿vale? Y ocurre que en la zona costera donde nos encontramos, pues existe un riesgo, que es el riesgo de que haya maremotos.
Hay que decir, como he dicho al principio, que el riesgo de estos eventos es muchísimo más bajo que los anteriores que hemos visto, pero se da la circunstancia de que existen unos sistemas de alerta temprana que nos avisarían con cierta antelación y merece la pena saber qué hacer para ese caso. Es mucho más probable que nosotros en vida no conozcamos ningún evento de una magnitud enorme, y incluso que nuestros hijos tampoco, pero si ocurre, pues debemos estar con unas nociones básicas, por lo menos para tener oportunidad de salvar la vida. Ahora vamos a entrar en lo que es el concepto de un tsunami. Los tsunamis son grandes olas que se pueden provocar por varias causas, pero en la parte que nos toca, que nos interesa, vamos a hablar de lo que son las causas sísmicas. Las olas normales las provoca el viento, pero si hay un temblor de tierra muy grande a cierta profundidad, pues puede provocar unas olas que son mucho más grandes. Las formas de esas olas también son distintas. Las olas que provoca el viento son como una onda. Los tsunamis no son como una onda, tienen una longitud de onda muy grande. Es como un empuje, es como una columna de agua que viene, por eso penetra tanto. No es una ola inmensa que viene y se lleva todos los edificios por delante. Vienen varias olas que van aumentando lo que es el nivel del mar y es más un derrame que una ola gigante, o así es como lo vemos en los sitios. Sin embargo, tiene un poder destructivo enorme. Para saber qué es un tsunami, vosotros que estáis en la escuela, no sé si habéis llegado a estudiar lo que son los terremotos, lo que es las placas tectónicas. Aquí en la figura pues se ve una representación de lo que es la Tierra, que tiene varias capas. Hay un manto que no es sólido, sobre el cual está la corteza, y hay una serie de placas que se mueven relativamente. Ese movimiento hace que el choque entre placas acumulen ciertas tensiones y en algunos casos pues se provocan esos fenómenos que son los terremotos. Si el terremoto se produce en medio del mar, es posible, no siempre, que se produzca una ola. Digo que no siempre porque puede haber un desplazamiento lateral que no produzca ola, puede haber un desplazamiento vertical que sí produzca. Los terremotos además tienen una serie de parámetros como son la magnitud, que es la fuerza que llevan, no todos son iguales de fuertes. Aquí también tenéis que ver lo que es la frecuencia. Hay muchísimos terremotos pequeñitos y muy pocos muy grandes, cada vez menos. Cuanto más grande es el terremoto, más excepcional es. Si os metéis en la página del Instituto Geográfico Nacional, que es quien se encarga de vigilar los terremotos, hay una página donde se ve la actividad sísmica y vemos que hay terremotos diariamente, de muy poca magnitud. Sobre la magnitud de los terremotos, habría que decir que un terremoto de 4 no es el doble que uno de 2. Esas magnitudes van de forma exponencial. Podríamos resumirlo diciendo que se le puede añadir un 0. Es decir, uno de 3 es 10 veces más grande que uno de 2. Y uno de 4 es 100 veces más potente que uno de 2. Por eso, verás, las magnitudes van en ese sentido. Y de pequeña magnitud veréis que hay muchísimos. De hecho, con este estado de un poco de hiperalerta que hay últimamente, cualquier terremoto, por pequeño que sea, pues incluso nos informa, sale en redes, la gente tiene miedo. Es bastante excepcional un terremoto de más magnitud. Bien, aquí vemos lo que os he explicado con el tipo de ola, que es como una columna que viene avanzando. No es la primera, porque ya vemos que está inundado. Eso es una foto real de un tsunami. Y bueno, aquí vemos un esquema de lo que os he explicado, ¿vale? El fondo marino movido de forma vertical. En el hipocentro es la parte más cercana a la superficie, que es donde se registra el terremoto, y se produce pues una batida que tiene como consecuencia varias cosas, ¿no? Que luego las veremos también y ya incluso las ha señalado en la presentación Virginia. Esto provoca que cuando hay un terremoto fuerte, el suelo tiembla. O sea, si nosotros sentimos un temblor, es que puede después venir un tsunami. Tener en cuenta que en el tsunami más grande que tenemos
documentado y más reciente, que es el del maremoto de Lisboa, en 1755, se cayeron un montón de edificios hasta en Sevilla. Verá que no, para nadie pasó desapercibido de que estaba habiendo un terremoto. Ya tenemos ahí un sistema de aviso natural. Otro de los avisos que suele ocurrir es que, o puede ocurrir, es que el mar se retira. Hay un descenso del nivel del mar repentino, inexplicable. En tiempos pretéritos, personas que están detalladas y están contadas su muerte en el maremoto de Lisboa fueron que al ver que las aguas se retiraban, pues fueron a mariscar. Y ahí se quedaron. Ya eso, ahora mismo, con el conocimiento que tenemos, sería una imprudencia gorda. Ahora mismo no cabe que se haga, ahora se conoce esa cuestión. Y otro de los signos que se escucharía sería un ruido muy fuerte, un rugido, ¿vale? Algo, si eso ocurre, pues nos tendremos que alertar de forma natural. Pero ya veremos que la tecnología ha implementado otros sistemas de alerta, ¿vale? Y existe lo que se llama el sistema de alerta temprana, el SINAM, que está funcionando. Está funcionando y además en coordinación con el sistema de alerta temprana de otros países. Esto se lleva a nivel estatal. Y el sitio donde se lleva es el Instituto Geográfico Nacional, el IGN. Es quien tiene pues una red de sismógrafos, que son unos aparatos que miden el temblor de tierra y que permiten, por triangulación y por las características de las ondas de tierra, permiten decir dónde ha sido el terremoto. Pero luego también existen una red de mareógrafos, que son de puertos del Estado, que verifican si ha habido una ola o no ha habido una ola. Es decir, puede haber un terremoto que sea grande y que los sismógrafos digan terremoto de magnitud suficiente como para lanzar una alerta, pero que unos minutos después las boyas desmientan porque no ha habido ola, ¿vale? Esto dimos unas charlas muy interesantes porque en todo este proyecto de preparación nos hemos convertido en un centro neurálgico donde hemos reunido a los principales técnicos a nivel estatal, incluso internacional, en este tema. Y esto lo explicaba muy bien la directora de Puertos del Estado, que estuvo aquí, y el director de la red sísmica, que también ha estado aquí en varias ocasiones. Bien, decir que estos sismógrafos que se representan aquí, ¿vale? Son unos aparatos que están en el suelo y están distribuidos por toda la geografía, no en la costa, y cuanto más haya, más preciso es la información que maneja el IGN para determinar dónde se encuentra. Es decir, poner un sismógrafo del IGN es contribuir a la mejora de los datos. Y en este sentido, en junio de este año, como hemos estado trabajando con el IGN, pues nos pidieron colaboración para instalar un sismógrafo en Chipiona, y tenemos un sismógrafo, este sismógrafo que se ve aquí, del tipo acelerógrafo de Silex, ¿vale? Que se encuentra instalado en Chipiona, puede ser visitado, está en el edificio San Fernando, en el aljibe. Nos dijeron que cuanto más en profundidad y más en contacto con el suelo, pues más precisos serían los datos, y vinieron a instalarlos ahí y proporciona información precisa a lo que es el IGN para detallar lo que es los parámetros de los terremotos que pudieran ocurrir. Bien, y luego ese sistema de aviso a la población se encuentra articulado, y además mediante varias leyes, para que acabe en lo que es el aviso a la población. ¿Cómo funciona el sistema de alerta temprana? El IGN, la Red Sísmica Nacional, está pendiente de todos los terremotos que ocurren y también recibe información de otros proveedores internacionales que operan de la misma manera de que hay terremotos. En el caso en el que detecte un terremoto que considere tsunamigénico, es decir, que pueda producir un tsunami, emite una información que va a Protección Civil Nacional, quien inmediatamente lo remite a Protección Civil de la Junta de Andalucía. Y es la Junta de Andalucía, el 112, quien remite el aviso a la localidad, al centro de coordinación que estaría establecido en la policía local, que es, digamos, un centro que está habilitado para recibir avisos 24 horas, 7 días a la semana.
Y tanto Junta de Andalucía podría poner lo que son los avisos a la población en marcha como el propio pueblo, ¿vale? Esto es una gráfica simplificada que se encuentra en el plan de actuación local ante el riesgo de maremotos y que simplifica un poco cómo funciona todo esto. Esto está funcionando. Bien, lo que sí que hay que hacer es ir implementando todas y cada uno de los protocolos para que esto funcione en caso necesario. ¿Qué tenemos a nivel local? Pues tenemos las sirenas del alcance, que son unos dispositivos que ha financiado UNESCO, que tenemos 2 unidades, una en Regla y otra en la playa de la Cruz del Mar. Se está implementando también en la megafonía de la playa para que aumenten todavía más la cobertura. Sirenas y megafonías del parque móvil de policía local y protección civil que avisarían del evento. Se está también implementando en una aplicación municipal, ¿vale? Llamadas y mensajes a móviles, que hay un árbol de actuación que se va a implementar en los protocolos para avisar a los edificios sensibles, en redes sociales municipales, en los medios municipales y también en convenios que se pretenden realizar con lo que son los medios de comunicación de masas privados para que se difundan de la forma mayor cobertura a toda la población, tanto para alertar como para dar una información oficial, que en estos casos pues va a ser muy necesario, ¿vale? Y vemos que ahí hay una recomendación que es que siempre nos vayamos a lo que son la información oficial, para evitar informaciones confusas, ¿vale? Y en cuanto a aviso a la población, el sistema estrella es este que viene aquí primero, que es el S-Alert. ¿Qué es el S-Alert? Habéis escuchado seguramente hablar de eso. Es un sistema de difusión de mensajes de forma masiva a través de los móviles. S-Alert también se llama 112 inverso. Se conoce así en emergencia. ¿Por qué? Porque es como lo normal que tú haces es llamar al 112, ¿no? Pues en este caso es el 112 el que se pone en contacto con las personas. Es un sistema que se basa en las torretas telefónicas donde conectan nuestros teléfonos móviles. Todo el mundo que esté conectado a esas torretas va a recibir esa alerta, ¿vale? Y es una alerta que viene predefinida en todos los móviles que se compran como activada, ¿vale? Se está hablando de en pocas semanas hacer una prueba, pero no es todavía oficial, ¿vale? Esta cuestión. Pero sí que es el sistema, digamos, que garantiza más que las personas se van a enterar de estas alertas y de otras alertas. Esto está muy a colación de las alertas por fenómenos meteorológicos adversos que está habiendo últimamente, y es un tema de absoluta actualidad después de haber pasado lo que ha pasado en Valencia. El S-Alert es un sistema que, si no recuerdo mal, se instauró en España, que ya estaba en otro sitio de Europa y que se instaló en España, creo que fue por febrero de 2023, y que se ha aprobado en varios sitios y ya se está haciendo con cierta normalidad, que yo sepa, en los últimos tiempos por fenómenos meteorológicos adversos. ¿Una pregunta? Sí, yo quería saber si las campanas y eso sonarían. De momento no están implementadas, se van a implementar. La implementación en la última parte del plan. La campana suena más que la alarma, porque yo en mi casa no lo escuchaba hacer. Bien, sobre esa cuestión, vale, que ha habido cierta polémica y también en redes. Hemos publicado en la web de información de Tsunami una pregunta y respuesta frecuente, porque viene repitiendo desde que lo estamos probando, y concurre, me había anticipado también la concejala, de que las sirenas no son el principal medio de sistemas de alerta. Es uno más además que tenemos excepcionalmente, porque nos lo han financiado UNESCO, y tenemos solamente 2 unidades. Son unos dispositivos caros y se han colocado donde se han colocado por razones técnicas. Yo sé que ha habido muchas opiniones diciendo que debería estar en el centro del pueblo, tal y cual, pero se han colocado en la playa. ¿Por qué? Porque las playas están totalmente expuestas en primera línea al frente costero. También porque en determinadas épocas la confluencia de público allí es muchísima, hay mucha afluencia de público. Y también se da otra circunstancia más que se ha tenido en cuenta, que es que hay mucha gente en la playa que no tiene el móvil encima. Entonces, si había 2, ¿dónde las colocamos? En el sitio más apropiado, que son las playas.
Existen intenciones de seguir ampliando ese tipo de sirena, pero en cualquier caso que llegara una, el criterio mío sería de seguir ampliando lo que es la zona costera. Ya si a lo mejor se pone otra, pues a lo mejor alguna más al centro del pueblo. Pero ya eso dependería de los criterios técnicos y también de la disponibilidad presupuestaria. ¿Vale? Estas sirenas son además muy peculiares, bueno, luego os hablo de ellas, ¿vale? Para no... Sí. ¿Contempla la playa de las Tres Piedras también para poner esas sirenas? Claro que se contempla la playa de las Tres Piedras, lo que pasa que, como digo, es una cuestión que se irá implementando paulatinamente, pero hay que tener conciencia que el sistema principal de alerta van a ser los móviles, que no existen uno solo. En emergencia y en lo que son los sistemas de aviso a la población se habla del concepto que es la redundancia, y eso que haya varios medios que garanticen que las personas se enteran. Y luego también aquí en esa redundancia pues tenemos que articular para que haya información oficial y al momento donde las personas puedan verificar que las cuestiones están ocurriendo. Bien, y en esto, verá, me queda un poco parado porque a lo mejor es demasiado profundo. Hay unos sistemas que algunos teléfonos incorporan también, que son los avisos de protección civil de Android. Eso no lo controla ni la Junta de Andalucía, ni el Ayuntamiento, ni nadie. Eso lo controla Google. Y hace cuestión de un verano hubo un aviso, ¿vale?, por un terremoto que hubo, que Google decidió demandar un aviso y hubo muchos teléfonos que alertaron. Tuvimos un montón un aluvión de preguntas, hubo también críticas de que no había funcionado el sistema. El sistema funcionó perfectamente. El IGN se percató exactamente de la magnitud del terremoto, que no se contemplaba que fuera a generar un tsunami, y así lo alertó al CNM y también a la Junta de Andalucía. Es decir, que el sistema sí funcionó. Lo que pasa que, claro, esos criterios para emitir los avisos no son los públicos, y existe esa cosita también que se está trabajando también a raíz de aquello que ocurrió, para intentar de coordinar un poco de que no lleguen avisos que en algún momento puedan generar confusión. Entonces, con esto, pues, ¿qué tenemos que hacer? Ya hemos superado el miedo porque es una cuestión poco frecuente y porque, verá, lo que ocurre es que tenemos que estar preparados. Pues vamos a entrar en lo que es prepararnos ante el riesgo, ¿vale? Si queréis escanear este QR con los móviles, tendréis acceso a una página municipal, que es la página tsunamiayuntamiento.es. Yo creo que será conveniente hacer una pequeña pausa para que ellos dijeran y pregunten. Vale. Seguir. Vale, bien. Esta página, bueno, tenéis el QR también ahí en el folleto que se os ha dado, ¿vale? Lo podéis escanear también de ahí. Y es una página web donde bueno, viene lo que es la información básica para estar preparado. Hay enlaces a los mapas de evacuación, hay enlaces a guías didácticas de distintos organismos que lo han dado. Hay también la sesión recién inaugurada de preguntas y respuestas que se irá completando. También hemos puesto una sección de eventos donde vamos a ir poniendo los eventos, y tiene que haber también otra sección de noticias. Digamos que va a ser un poquito donde se reúna la información oficial de tsunami. Lo suyo sería también que se implementara, que aquí vinieran los avisos oficiales. De hecho, para la prueba de sonido que se hizo el día 1, había un banner avisando de que era solamente una prueba en conmemoración del maremoto de Lisboa. Cuestión que se quiere institucionalizar en esa fecha como homenaje a las víctimas de aquel trágico suceso, pero también como un poco concienciación de la población de que es importante estar preparado, y también lo que es un poco de preparación, sabiendo cómo suenan las sirenas y pudiendo encontrar áreas de mejoras cada vez que se hace una de estas pruebas. Y bueno, hemos detectado que la mejora más importante que hay que hacer con estas pruebas es información oficial de lo que se está haciendo, de los objetivos que tiene realmente, del alcance, y tratar de dar respuestas a toda la demanda informativa que por parte de la ciudadanía pues venimos recibiendo. Brevemente, y esto lo podéis consultar en la página, pues hay un apartado de preparación. ¿Qué hay que hacer para prepararse? Pues para prepararse, conocer las rutas de evacuación, conocer el mapa que tenéis ahí, que existe también un detalle, si lo veis está zonificado, existen 5 mapas con más detalle, que es donde se ven bien el nombre de las calles y por donde podemos
hacerlo, ¿no? ¿Prepararse qué es? Pues prepararse pues a lo mejor en casa, con nuestra familia, decir, mira, la ruta que nos corresponde es tal, ¿vale? Lo que se plantea actualmente y en el estado que estamos son evacuaciones horizontales, hacia los puntos de encuentro, hacia los 8 puntos de encuentro que vienen detallados. Eso por parte de la población. Luego en el plan se contempla de que hacia esos puntos de encuentro es hacia donde se van a dirigir pues, los efectivos de protección civil, sanitarios, policía, etcétera, para dar un poco de para dar cobertura pues a lo que ocurra. El plan no solamente se limita a lo que es esta primera fase de la fase de impacto del tsunami, sino se limita también a las acciones que hay que hacer en las fases de resiliencia, de recuperación y en todas las fases de la emergencia. Pero eso es una cuestión un poco más técnica. Se plantea lo que es evacuación horizontal, aunque en teoría, si hacemos una evacuación vertical hacia una cuarta planta, pues también se entiende de que estaríamos protegidos, lo que hay que hacer es salvar el agua. Lo que pasa es que el ayuntamiento no puede decir hacia qué edificio dirigirse, porque de momento no tenemos una información sobre si el edificio es resistente o no resistente, y no vamos a mandar a personas a un edificio que no sabemos si va a aguantar. Pero sí que se está trabajando ya en lo que es una revisión de estos mapas de evacuación, una revisión que debe ser constante. Si vemos que las rutas de evacuación cambian o que cualquier otra puede ser mejor, pues iremos implementando esos cambios en lo que son las revisiones. También esas revisiones están contempladas en nuestro plan. Indicadores de alerta. ¿Cómo podemos alertarnos? Por lo que hemos dicho, ¿vale? Si sientes un temblor fuerte, si ves un ruido, si el mar se retira, o si recibes una alerta oficial, ¿vale? Ahí vemos un móvil pitando, una sirena. Pues, sin esperar, pues, ¿qué hay que hacer? Pues ponerte a salvo. Como vemos, es un consejo rápido y directo. Dirígete tierra adentro y en zona elevada. Conociendo los mapas de evacuación, vemos dónde están los puntos de encuentro. Y para ello pues tenemos los mapas de evacuación y se ha desarrollado también una serie de señalética por las calles para ir. Hay que mantener la calma y volveríamos cuando las autoridades levanten la alerta. ¿Vale? Aquí sí que viene como consejo adicional que se puede contemplar subir a la cuarta planta de un edificio sólido, y hay un asterisco ahí que dice que, bueno, que no sabemos todavía cuáles son los edificios sólidos, aunque estamos trabajando en ello, y una serie de consejos adicionales que son consejos adicionales para cualquier tema de protección civil. ¿Vale? Hace unos meses veíamos incluso que nos llegaba una información desde Europa de que teníamos que tener pues un botiquín básico en casa con un kit donde tuviéramos linterna, agua, un botiquín de primeros auxilios, un silbato, una radio con pila. Es súper importante lo de la radio con pila, lo vimos en el apagón. Hay que tener una radio. La radio, que se considera por algunos un medio obsoleto, sin embargo, es el que funciona en el caso de la emergencia. Los radioaficionados dicen que cuando no hay nada, lo que queda es la radio. Comida no perecedera. Conviene tener ese kit para cualquier cosa que pudiera ocurrir. Y bueno, con esto pues vamos a empezar a contaros cuáles son las cosas que se hacen que se han hecho en el ayuntamiento en estos últimos años y por qué somos Tsunami Ready y qué significa Tsunami Ready. Para acabar también diciendo un poco las conclusiones que a nuestro juicio han ocurrido en este tiempo y el impacto que han podido tener todo este proceso dentro de un contexto en el cual los temas de protección civil, los temas de prevención han cambiado un poco lo que es la percepción ciudadana por los grandes acontecimientos que han ocurrido. Si tenéis alguna duda hasta el momento. Yo te iba a preguntar, lo que pasa es que ya has hablado del tema de la cuarta planta. Te iba a preguntar que aquí está la extensión, a dónde llega, pero hacia arriba, ¿qué altura coge el agua? A ver, esos mapas están desarrollados de esa forma porque una de las características que tienen que tener los mapas es que sea entendible para el máximo de la población. Entonces, cuando se han estado trabajando en lo que es el desarrollo, los estudios de los mapas de inundación, sí se han visto
las profundidades que pueden llegar en el peor de los casos a algunos sitios. Pero en lo que es el mapa lo vemos bicolor por eso, porque sea fácil y accesible para toda la población. De todas formas, en las primeras líneas de costa conviene no plantear lo que es la evacuación vertical, porque al margen de la profundidad de la inundación hay un concepto que es el run-up, que es el agua que va subiendo, que puede llegar todavía más alto de lo que se estima de inundación. Entonces, en las primeras líneas de playa conviene hacer una evacuación horizontal. Y una cosa que no tiene importancia, que el centro se llama Miguel Espinosa Paz, Sí. no Manuel. Bien, buena puntualización, ¿vale? Hay que ser preciso. Otra de las cuestiones así que al verte me gustaría decir también es que hay un error conceptual cuando nos asomamos a la Cruz del Mar, porque nos creemos que el maremoto de Lisboa vino de frente. El maremoto de Lisboa vino desde el oeste, desde el 270 aproximadamente, cuando viene como de la playa de Regla, de Tres Piedras hacia el mar. Ahí digamos que entró de forma lateral. Por eso veréis que en la zona norte del pueblo, incluso tirando hacia San Lucas, tiene menos penetración, porque se plantea que las fuentes sísmicas, los sitios de terremotos que pueden provocar terremotos más grandes, están, digamos, hacia poniente, ¿vale? A mí me ha dicho una vecina mía, le dije que venía para acá, dice: Mari, o ahí de toda la vida se ha escuchado ruido, por la parte de San Carlos, por ahí, como si hubiese algo. Digo, nada más que llegué a preguntarle, porque yo me baño por allí. Esos ruidos son por otras cuestiones, de forma, de la forma que tiene la propia costa y demás. Esto se escucha, habla siempre de Chipiona. El rugido de la Cuba no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. También concurre de que tenemos la base aérea militar de Rota y que preguntarlo. Porque si hay algo dices, o será que las placas se juntan ahí o algo. Y ahora que me ha dicho que venía de allí para acá, digo ya. No tiene nada. El rugido de la Cuba no tiene nada que ver con placas tectónicas. Del pueblo, una cosita ahí en Cuando yo me bañé muchas veces en la playa, estábamos moviendo hacia la tierra de Bajalagua, Un momentito, ya la liamos. Tenía que haberle dicho que viniera. No. Un momentito. A ver, lo que dice del agua que chupa, eso no. Son corrientes de resaca que se llaman, ¿vale? Pero no tienen nada que ver con el origen de un tsunami. Si tuviéramos que estudiar las olas, veríamos que las olas se provocan por el viento, que hay una serie de características y que una de las características de las olas es el periodo que hay entre olas, que de alguna forma determina lo que es la fuerza que tiene el mar, y hay momentos que se dan esas características, que es cuando aquí se conoce como mar de fondo, mar de leva, que son olas con mucha potencia. Hay determinadas playas en las cuales las olas llegan con mucha fuerza, arrastran hacia atrás con mucha fuerza y hay corriente, ¿vale? Esas, digamos, corrientes se pueden ver a veces por la forma que tienen las olas dentro. Sería objeto de otra ponencia de lo que es la dinámica de olas, que podríamos darla en otro momento, pero no tiene nada que ver con el tema de un tsunami. Las olas están provocadas por el viento, y estas olas que vienen así espaciadas con mucho, pues son por vientos que han ocurrido muy lejos, que llegan a la orilla con mucha fuerza. ¿Había otra pregunta? Quería preguntar, usted dice que hoy día ha hablado la primera parte, que es al respecto de la formación y preparación para estos casos. Después, sobre el sistema de alerta temprana, ahora que ya he explicado. ¿Es mañana algo especial? ¿Hay otro día en el que va a explicar las actividades de las organizaciones o las autoridades que tienen relación a si sucede algo que no deseamos, por supuesto? O sea, ¿dónde están? Entiendo que la pregunta es dónde se encuentran las responsabilidades de cada uno. No, bueno, eso es otra cosa. La programación, entiendo, ¿no? Por Lo que supuesto. usted está Entonces, preguntando. ya, no, decía si mañana va a haber otras
reunión? No, mañana no está programado otra reunión para mañana. Mañana hay otro evento interesantísimo, ¿vale? Que si quieres lo vemos ahora Ya, también. pero entonces voy a ser más directo. Yo soy nuevo en Chipiona. Bien. Soy chipionero ahora. Bien. Hace un año. Está entrando a mi corazón cada día más. Quiero preguntar al respecto. Está muy bien y siento que existe una concordancia entre los partidos políticos que forman el gobierno local, y eso es increíble y muy bueno. Por eso es que tienen este plan de Tsunami Ready, o sea, Tsunami listo, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarle si es que podría explicar posible mejor o con algunas, mi sugerencia es al gobierno local de aquí, que haga algunas piezas con respecto a la organización y estructura de las instituciones responsables si sucede algo. ¿Cuál es el personal idóneo? Como que aquí ustedes están explicando, por ejemplo. Yo soy ingeniero civil y retirado, ¿ya? Y entonces debe haber personas que le cae la responsabilidad y que no suceda lo mismo de Valencia, ¿no? Que por supuesto tienen toda la buena voluntad ustedes y tienen la concordancia. Pero, ¿qué grado de autonomía tiene el gobierno local acá para que de repente de un telefonazo de la Junta, del gobierno regional le digan, usted no me pone la emergencia? Porque si no significa presupuesto para el gobierno central, o de repente las compañías de seguro privado le dicen, ustedes no me ponen emergencia, porque si no tendremos que pagar a todos ustedes la indemnización. Eso nada más, si es que usted, es mi sugerencia que lo bien. Es complicado, de todas formas, sí, la duda, ¿eh? Ese es el problema que ha pasado con Poder. Ahí está, todo eso está muy bien, pero siempre y cuando las personas que hay detrás tengan la suficiente, hagan bien su trabajo y tengan la suficiente responsabilidad de atender eso. Bien, en esta cuestión ha habido un cambio también social importantísimo por las cosas que han ocurrido en los últimos años. Hemos pasado una pandemia, hemos pasado un volcán de La Palma, hemos pasado la Dana de Valencia y bueno, se está viendo que esta cuestión es para darle importancia. Cuando se hace un plan, muchas veces un plan de emergencia se establece como un éxito el hecho de acabarlo, pero es que un plan es mucho más que esto. El plan establece una serie de órganos con una serie de funciones y eso, quiera que no, son responsabilidades. Cada parte se supone que lleva su parte y su responsabilidad, y encima hay unas leyes que dicen cómo tienen que hacerse las cosas. En toda esta cuestión de la preparación para maremoto de Chipiona hemos asistido en los últimos años a un desarrollo muy importante, revolucionario, en cuestión de legislación y de normativa en la prevención de maremoto, pero también de lo que son las cuestiones de protección civil. Y ahora mismo están en el candelero. Ahora, todos los días tenemos noticias de las responsabilidades que se están derivando en Valencia. No nos olvidemos de las cuestiones que han pasado también con la pandemia, de todo lo que se ve en cuanto al volcán de La Palma. Es una cuestión muy interesante porque es el quid de la cuestión, pero yo creo que se está tomando conciencia y que está habiendo un gran avance. Monse tenía también una pregunta. Más de uno tendrá la misma, pero no me atreveré a preguntar lo que voy a preguntar. Pues pregunto. Cuando existe un terremoto, existe la posibilidad de que la red eléctrica se vaya a un arete. Entonces las alarmas sonarían. Bien, muy buena pregunta. Y va totalmente en el tema de que hablamos de la redundancia. Por eso se quiere que haya redundancia en las cuestiones. En concreto, me alegra que me haga esa pregunta. Porque las primeras sirenas que se han instalado en la costa en España las tenemos aquí en Chipiona, y estas sirenas vienen diseñadas de una forma redundante. Estas sirenas que están puestas aquí
la misma empresa que ha suministrado a UNESCO y que las tenemos ahora aquí, también las tiene puestas por las costas de Chile y otros países que van un poquito más avanzados en esta cuestión. También las tiene en España en algunos sitios donde hay presas de agua, que se establecen que hay zonas inundables y la ley obliga a que haya estos sistemas y demás, pero en concreto las de aquí, y hablando de la redundancia, tienen un diseño un poco especial. Estas sirenas funcionan con electricidad, pero tienen también unas baterías. Y estas sirenas tienen un sistema de comunicación con la consola de activación también redundante. Por una parte está por la red de internet 4G, pero por otra parte tienen un módulo de UHF, de radio, que en caso de que se caiga internet también se comunicarían por radio. Son una forma de dar solidez a lo que es uno de los sistemas de alerta. Como veis, no es ninguna tontería los dispositivos que tenemos, y también es intención de dotar de suministro eléctrico redundante y alternativo a los principales edificios que trabajan con las emergencias. Protección Civil, por ejemplo, tiene generadores, ¿vale? En el edificio municipal también tiene generador, se está trabajando también para implementarlo en radio, ¿vale? Un plan existe y luego hay que implementarlo. Todas las medidas que se contemplan hay que llevarlas a cabo. Y como os dije nada más que empezar la charla, esto es un proceso. No se puede decir ni que estamos preparados ni que lo tenemos todo a punto, sino que es un proceso que bueno, como esto no va a pasar hasta dentro de muchos años, pues nos va a dar tiempo a tenerlo totalmente listo. A mí me gustaría hacer un pequeño inciso, un momentito, porque noto alguna pregunta incompleta en la respuesta, para perfilar un poquito más, para que quede un poquito más claro, porque esta no es la primera charla que Paco y yo tenemos el gusto de ofrecer, y también hay mucha formación y muchas videoconferencias que hemos hecho, y de lo que se trata es de daros la mejor información posible, y de que cuando todos terminemos la jornada de hoy nosotros estemos más tranquilos de que tenemos herramientas en el caso de que sucediera algo. Paco, la pregunta ahora es mía, ahora va a ser una pregunta un poco trampa. ¿Podríamos ofrecerle un mapeo, unas instrucciones, en el caso de que sucediera algo? ¿Cómo funciona la cadena de aviso? Bien, ¿Y quiénes son los entes implicados en ese aviso? Sí, bueno, está en el plan, hay una serie de responsabilidades. En el simulacro. Sí, a ver, como hemos hecho en el simulacro, tú me estás preguntando. Bien, en esta diapositiva era una simplificación de cómo, yo creo que la respuesta está en la propia diapositiva. ¿No te parece que son muchos pasos a llegar hasta que llega la población? No, parece largo, pero el tiempo de respuesta es muy corto. Verá, yo sé lo que estás diciendo, que a lo mejor hay demasiados estamentos, ¿vale? Que también quiero decir, hasta llegar a la Junta de Andalucía, y ahora que la Junta de Andalucía avise al Ayuntamiento de Chipiona, por ejemplo, y llegue a la población, yo veo ahí una serie de pasos que tenía que tener un intermediario. Pienso que tenía que ser más directo. Mi pensamiento. Más directo, porque no estamos hablando de poco. Una vez que sucede, pero no tenemos tiempo, No, si me permite, yo creo que estamos profundizando en esta cuestión por el precedente y el miedo que tenemos y el espanto del desastre de Valencia. Pero te digo una cosa, lo de Valencia, te digo, aparte de que le sale funciona a las 8 de la tarde, que ya habla, el personal que había era inadecuado totalmente. Pero yo no quiero entrar en esa cuestión. No es hoy el día para eso. Detrás de todo eso tiene que haber gente muy cualificada. Claro, pues por eso estamos trabajando para que en el caso remoto, de que, por supuesto, estamos trabajando y formando, y yo misma se lo puedo decir porque nos encargamos gustosamente de que si sucediera, tenemos que ver la posibilidad de que si sucediera en un centro escolar, en horario laboral, porque puede pasar de lunes a viernes, que estén mis niños y mis niñas en sus coles, ¿no? Sí, claro. Pues tenemos que hacerlo de manera ordenada. Entonces,
En cuestión de menos de 5 minutos, la alarma llega al centro escolar a quien tiene que llegar y de la mano de quien tiene que llegar. Pero tiene que ser algo que esté muy confirmado, porque no podemos asustarnos por una cosa. Maremotos hay y movimientos sísmicos hay a diario, sino que me corrija Paco, pero no de la magnitud necesaria como para hacer un simulacro o como para mover a la población. Entonces, esto tampoco lo queremos. Queremos una alarma que sea 100% real y que tengamos que, desgraciadamente, movernos, ¿no? En eso es en lo que estamos trabajando. Eso no se consigue en un año, ni en un mes, ni dos. Y obligatoriamente, policía local, guardia civil, bomberos, sabemos que todos los sanitarios, todos los cuerpos de seguridad y de sanidad tienen que estar formados y tienen que estar perfectamente coordinados como para responder. De eso se trata una parte importante de Tsunami, de coordinarlo para que el aviso que llegue a la población, que son varios, uno la sirena, otro los mensajes, otro tal, sea en el menor tiempo posible. Eso es lo que estamos trabajando y perfilando. Cuanto más antes, más el tiempo es oro, vamos a decir. Por supuesto, por El supuesto. azul más oscurito de arriba y el cuadro grande de azul turquesa, ¿cuánto tiempo se estima? Muy buena pregunta también, ¿vale? Y voy a dar la respuesta junta. Vamos a ver, esto es nuevo. Esto es relativamente muy nuevo. Existe ya leyes aprobadas que el plan estatal ante riesgo de maremoto establece el cauce y la forma en la cual se debe de llegar desde el IGN hasta la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía ha desarrollado su plan autonómico ante riesgo de maremoto, que establece que tiene que llegar, cómo tiene que llegar aquí. Y digamos que en esos establecimientos han participado un grupo de expertos de cada administración, y tengo que decir que han tenido muy en cuenta los trabajos que se han hecho aquí en Chipiona, y que algunos de los actores pues han estado participando codo con codo durante estos últimos 4 años con nosotros, y que aquí se ha gestado parte de la planificación que hay ahora mismo a nivel estatal, pero que todo esto es nuevo. Entonces, existen muchas áreas de mejora. Hubo un ejercicio que se hizo en Chipiona en el año 2023, el día 6 de noviembre, si no recuerdo, o 2, bueno, no, uno de estos 2 días. Que si queréis ahora al final os pongo un vídeo que es muy llamativo, pero es llamativo lo que se ve, que fue la evacuación que hicimos en el colegio Maestro Manuel Aparcero, lo he dicho bien, ¿no? Pero si llamativo fue aquello, mucho más llamativo era todo el trabajo que llevaba detrás, porque fue ahí se hizo desde los organismos internacionales, emitieron un aviso de simulacro, el IGN recogió los avisos, emitió su aviso, lo pasó a Protección Civil Nacional, Protección Civil Junta de Andalucía, en el cual participaron un gran número de observadores en cada sitio y estuvieron midiendo los tiempos. De hecho, si me permitís, ahí está, él le pasaba al compañero el cronograma de ese ejercicio, que fue el primero, y en una máxima de unos 30 minutos el colegio estaba evacuado y en la zona segura. Claro, ¿qué ocurre? Que ahí se establecieron y fueron pocos minutos, no sé, no recuerdo ahora si fueron 10, 12 minutos, desde que se produce el evento hasta que llega el aviso, pero luego, que lo más interesante de un simulacro es la parte de la evaluación, porque es donde se detectan los errores y donde se ven las posibles mejoras, es cuando realmente se hace el ejercicio productivo, porque se vieron que hubo una serie de cuestiones que tienen que ser mejoradas, y esas cuestiones están en los organismos para ir mejorándose. En el maremoto de Lisboa hubo en torno a 1 hora desde que se sintió el temblor hasta que llegó las primeras olas, aproximadamente. No todos los maremotos tienen por qué ser igual, y es verdad que en el tema de los avisos se pierde tiempo. El reto está en ir cada vez depurando para que cada vez se pierda menos tiempo. Con esto que digo, el ejercicio este de 2023, que es un ejercicio que organizó UNESCO, y cada vez que se producía aquí en Chipiona, en 7 pueblos más de 7 países distintos, se estaba haciendo. Pero creo que el único de Full Escape, el único que contemplaba hasta la evacuación real de los alumnos fue aquí en Chipiona. Ha sido un ejercicio totalmente pionero,
cuyo informe, vamos, para los que estamos en protección, en el ámbito de la protección civil, es excepcionalmente productivo, porque realmente así es como se van llegando a los avances. Aquello ocurrió en 2023 a nivel internacional, luego en 2024 lo hicimos a nivel un poco local, también para perfeccionar los sistemas de aviso, y este año lo volveremos a hacer el día 20, incardinados en un gran simulacro que va a hacer la Junta de Andalucía, que luego al final os lo cuento, porque si todos los años hacemos una semana de maremotos, que la gente por acá un poco harta de maremotos, este año hay un mes de maremoto, y no es culpa del ayuntamiento del todo, sino que la Junta de Andalucía, dentro de un ejercicio que hace cada X años de simulacros a nivel andaluz, ha escogido este año el escenario de un maremoto en la ciudad de Cádiz, pero a su vez invita a todas las poblaciones costeras a participar dentro del simulacro. Nosotros hemos anunciado que vamos a participar y vamos a aprovechar el sistema de aviso para evaluar cómo llega el aviso a nuestra policía, si nuestra policía está preparada para entender el aviso, si estamos preparados para comunicar ese aviso, y en concreto nuestra labor va a ser, por una parte de despacho, de evaluar que nuestros protocolos funcionan o no funcionan. Todo es positivo porque ahí es donde se detectan las áreas de mejora, pero también aprovechar para formar a otros centros educativos en el punto de encuentro donde tienen que ir y demás. Ese día además confluye con una simulación también del SAS, que creo que van a evacuar los 2 centros de salud. Bien, pues continuando, ¿vale? Porque si no, se nos va la mañana, ¿vale? Es una preguntita muy leve. Bien. Yo sé que no procede, pero vamos, si es de protección civil, bombero, ¿por qué no hay en Chipiona? Bien, bomberos sí hay en Chipiona, en el sentido de que nosotros participamos del consorcio de bomberos de la provincia, pero además las competencias en protección civil aumentan cuando el pueblo aumenta de categoría en cuanto al número de habitantes. Estamos rozando lo que son los 20.000 habitantes. A partir de los 20.000, nosotros, el ayuntamiento, tendrá competencias en bomberos y tendrá que hacer otros convenios o establecer un parque de bomberos, y también aumentará lo que es el servicio de protección civil. Yo sé que no procede, pero bien, está relacionado. Bueno, está relacionado. Nosotros, ¿vale? Es una cuestión de competencias, todavía no tenemos los 20.000, estamos a puntito de llegar. Vamos a continuar, ¿vale? Hablando de lo que es la experiencia. Perdona, yo tenía una pregunta muy cortita. Bien. ¿Por qué en vez de seguir todos esos pasos del protocolo desde uno hasta el último, que se pierde, como se ha dicho, 12 minutos en esas circunstancias, es un paso? Entonces, ¿por qué no puede ser un aviso simultáneo? Que todos esos estamentos se enteren a la vez. Y a la vez Chipiona estaría ya actuando, no esperando, porque aquí se dice un dicho muy gracioso, dice, más vale un por si acaso que un yo creía. Esa es mi pregunta, ¿por qué no se hace simultáneo? Bien, tal y como está establecida la normativa, tienen que haber órganos de decisión en cada sitio, y tal y como están distribuidas las competencias es así. Muy rápido. Bien. Lo que yo he hablado, por si acaso, no tiene ninguna intención política ni nada, porque yo a mis 65 años no quiero estar en nada de política, ni nunca he estado. Solo era mi trabajo. Lo que digo es solamente como nuevo chipionero, es que nuestro gobierno local, sea el próximo que venga o quien sea, que asegure una autonomía para poder realizar cualquier tipo de que suceda esta catástrofe. Porque si vamos a estar sujetos a la central, ellos no sienten lo que va a pasar a nosotros. Bien. Bien, parte te lo voy a contestar con la siguiente diapositiva, pero sí que es verdad que verá, tenemos que estar sujetos de alguna forma a los organismos. Chipiona no tiene entidad, no tiene ni servicio de protección civil todavía, por no ser mayor de 20.000, ni bomberos, verá, tenemos los recursos que tenemos, entonces no tenemos recursos para intentar ni para analizar ni para determinar la magnitud de un terremoto, eso hay otros organismos, y ahora mismo la cosa está así. Ya decimos que esto es nuevo y que se intentará ir mejorando, sobre todo para ir acortando los tiempos y también para que todos entiendan lo que son los mensajes que se reciben. Pero bueno, eso sería objeto quizás de otro formación un poquito más profunda en estas cuestiones.
Pero lo que sí que quiero que os quedéis es que la legislación va avanzando, que se le está dando importancia al tema de las emergencias y que vamos avanzando. Ahora vamos a hablar de lo que es la experiencia del ayuntamiento en la preparación de la ante riesgo de maremoto, y aquí es donde vamos a hablar del proyecto Tsunami Ready. Digo que respondí a la pregunta del señor con la siguiente diapositiva, porque respecto al proyecto Tsunami Ready empiezan a haber contactos en el Ayuntamiento de Chipiona en el año 2019. Hay una entidad que es el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, que había trabajado ya con UNESCO en otros países del mundo, y decir que, bueno, que había tocado varios municipios de Cádiz, pero ninguno, digamos, se atrevió a embarcarse en un proyecto que tiene UNESCO, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, de preparar a comunidades frente al riesgo de maremoto. Y bueno, el 16 de julio de 2020 es cuando el Pleno, por unanimidad, y a esto es lo que voy, hay una unanimidad, aunque es un proyecto que lanza la alcaldía, pero hay unanimidad de todos los actores políticos para que el proyecto siga adelante. Y en este sentido, sí que quiero decir que el gobierno estatal, el gobierno autonómico, en los distintos tiempos, con distintos signos políticos, han ido aprobando firmemente los distintos leyes y normativas en cuanto a la prevención de tsunami. Es decir, actualmente no se escucha ninguna resistencia por parte de nadie diciendo que no hay que legislar o que no hay que prevenir o que no hay que ir avanzando en políticas de protección civil, sino que, es cierto, a pesar de toda la polarización que hay, todo el mundo está coincidiendo en que esto es importante. Y el 16 de julio de 2020 el Pleno, por unanimidad, aprueba la participación de Chipiona en el proyecto Tsunami Ready de UNESCO. ¿Qué es el proyecto Tsunami Ready de UNESCO? Digamos que lo que propone UNESCO es una serie de criterios, de indicadores, ¿vale? Que si tú participas en el proyecto y lo superas, pues te dan la certificación Tsunami Ready. Esto es como lo de las banderas azules. Si tú tienes tal sistema de seguridad, tal calidad de agua, pues te dan una bandera azul. Pues esto, si supera una serie de criterios, que son hasta 12 en esta ocasión, en cuanto a la evaluación de riesgo, en cuanto a la preparación y en cuanto a la capacidad de respuesta, pues si eso te dan esta acreditación, que es una acreditación que otorga prestigio, que es una acreditación que otorga seguridad o avances en políticas de protección civil, que no quiere decir que el pueblo esté completamente preparado, sino que se han superado esos indicadores y que además dura unos años. Si lo quieres renovar, tienes que seguir avanzando en esos indicadores. Pero lo cierto, como decía, es que este trabajo en este momento ha tenido una influencia importante a nivel de políticas por encima de lo municipal y ha fomentado que se avance en lo que son las políticas de prevención y que se toque el riesgo de maremoto. Y a mi entender también ha sido un avance global en toda la política de protección civil, porque si tenemos un sistema de aviso a la población para tsunami, ese sistema es muy fácilmente aprovechable para un vertido tóxico, para una cuestión que pueda ocurrir que no sea esta, ¿vale? Los sistemas de aviso a la población pueden ser multirriesgo y esto está bien, ¿vale? Entonces, por hablar del proyecto Tsunami Ready de Chipiona, pues empieza en el año 2020 y se hacen una serie de cuestiones, ¿no? Se determina un espacio físico, se organiza también un grupo de trabajo para ir desarrollando los trabajos que los criterios de UNESCO pues nos dicen que tenemos que desarrollar. Y se establece un edificio, que es el edificio San Fernando, como el Centro Tsunami Ready, donde se establece una exposición permanente de las cuestiones que se van avanzando y también es un sitio de reunión y un sitio de conferencias y de formación que a nivel municipal pues se ha determinado que sea en ese sitio. Lo tenéis ahí, ¿vale? Ahí es donde también podéis ver, si luego queréis, el sismógrafo que está en la parte baja del aljibe. En torno al proyecto pues se desarrollan unos mapas de inundación y bueno, en todo el proyecto
ha habido un organismo que nos ha dado soporte técnico y ha dado coordinación a todo esto, que ha sido el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, que financiado por UNESCO es quien nos ha dado soporte. El Ayuntamiento de Chipiona es pequeñito, tiene poca personal, y en concreto en el área de protección civil, pues todavía no está ni siquiera articulado lo que es el servicio, por ser pequeñito y no ser de competencia municipal. La mayoría voluntario, pero hay también una incardinación dentro de lo que es el ayuntamiento, pero no está consolidado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a nivel técnico, este aporte por parte del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, que ya venía de trabajar estas cuestiones en otros países, pues ha sido esencial, ¿vale? También se une al proyecto lo que es la Universidad de Málaga, lo que es la Facultad de Matemáticas. ¿Por qué matemáticas? Porque tienen desarrollado unos modelos numéricos para lo que es las simulaciones de las inundaciones que tienen muchísimo prestigio. Se están utilizando en todos sitios del mundo para predecir inundaciones. Y de ahí, pues hay una serie de estudios que quiero representar con una serie de gráficas, donde sí, aquí vienen representados lo que son la inundación, donde se decide que tiene que ser un análisis de riesgo determinista, es decir, en el peor de los casos, que eso cuesta entenderlo. Te da la sensación de que hay que entender que el peor de los casos es una cosa que es remotamente probable. Bien, pero más vale prevenir que curar. Lo que pasa es que a nuestra cabeza le cuesta mucho trabajo entender estos análisis deterministas sin entrar en pánico, pero que no hay por qué temer. Lo que quiero decir es que los mapas de inundación se han hecho detrás de mucha ciencia. Estos mismos modelos son los que ha aplicado la Junta de Andalucía, que tienen hecho ya sus mapas de inundación. Pero nosotros lo tuvimos primero, un poquito antes, ¿vale? Estos mapas de evacuación no son un invento que hayan venido de fuera a decirnos cómo son, sino que se plantean una serie de rutas y se hacen una serie de reuniones con distintos actores sociales. Aquí participaron AMPA, participaron asociaciones, participaron grupos ecologistas, participaron las distintas fuerzas de seguridad y organismos gestores de emergencia en validar lo que son las rutas. Se hizo un trabajo de campo haciendo las rutas, viendo que eran adecuadas, ¿vale? Había zonas como por ejemplo las Tres Piedras, que las rutas que se proponían no existían, venían en la cartografía pública, pero luego cuando te ibas allí pues te encontrabas una casa, un vallado y tal, y se buscaron alternativas para que fueran rutas reales, que son las que finalmente pues se aprueban en los mapas de evacuación que tenemos ahora mismo. Se hicieron también ensayos de evacuación. Aquí hay algunos voluntarios de protección civil que salen en la foto, pero hubo personas de toda condición física, personas mayores, jóvenes, personas con algún tipo de problema de movilidad, ¿vale? Y se participó tanto en zona plana, que Chipiona es casi toda plana, como en sitios con cuestas, para medir los tiempos que tardaban en hacerse los desplazamientos. Y así de esa forma poner puntos de encuentro que estuvieran asequibles a llegar andando. O sea, los mapas de evacuación no se han hecho de una forma tan rápida, sino que tienen su proceso. A su vez, esto tenía un doble objetivo, porque era la de validar los mapas, pero también de que las personas que participaban, que eran de colectivos sociales, conocieran que se estaba haciendo esto y significaran de transmisión. Y al final, pues, el producto pues son una serie de mapas y de material para divulgar entre la población, porque es muy importante que la población pues conozca esto. Entonces fuimos avanzando en los indicadores de evaluación de riesgo y también en los de preparación. Se hicieron unos mapas para colocar en las entradas de las principales playas. Se hicieron unos mapas que también han sido expuestos en los distintos actos que se han ido haciendo. Se ha desarrollado una página web, ¿vale?, que es la que tenéis, la que enlazáis con el QR, tsunami.aitochipiona.es, para dar la información básica para que todo el mundo que llegue pueda estar preparado y al día de las cuestiones que van avanzándose. Se ha colocado señalización, que por cierto también la financió UNESCO, ¿vale?, con lo que son señales oficiales. Aquí empezamos con unas señales propias, ¿vale? Esas señales propias realmente cumplieron su cometido, pero lo que es la normativa indica que ahora hay unas señales oficiales que cuando nosotros las pusimos no estaban normalizadas, pero las primeras que se pueden encontrar en España son las que tenemos en Chipiona. Se siguen colocando en las rutas para ir completando. Hemos aprobado
el primer plan de actuación local ante riesgo de maremotos. Lo aprobamos en 2024, en mayo, y ahora lo tenemos ya homologado, después de un proceso largo de homologación, donde la Junta de Andalucía nos ha dicho que teníamos que corregir una par de cuestiones técnicas. Ya la corregimos creo que fue en mayo de 2025, y en estos días pues nos han informado, todavía no es oficial, pero de que ya tenemos el plan homologado. O sea, que desde mayo de 2024 bueno, está aprobado. Esto es una publicación que es el 2 de septiembre, pero porque los procesos de aprobación como trámite administrativo llevan una serie de trámites de exposición pública, y aunque la aprueba el Pleno, hasta que no hay una publicación de la aprobación definitiva después de una fase de alegaciones y demás, pues no son aprobados. Bueno, tenemos ya nuestro plan de actuación local ante riesgo de maremoto. En lo que es los indicadores de preparación, ¿vale? También se han ido implementando mejoras en cuanto a la recepción de los avisos en la policía local, ¿vale? Existe una integración con el 112 para que no estaba antes. Eso es que ahora reciben los avisos con una consola, con un ordenador directamente conectado con el 112, que es más rápido y más fiable, aparte de que la Junta también ha actualizado lo que son las comunicaciones por radio, tanto en policía local como en la sede de Protección Civil. Todo ha ido un poco confluyendo. Como veis, son varias las administraciones que están trabajando en ir haciendo avances en lo que las cuestiones que nos han facilitado de ir avanzando en los indicadores de UNESCO. Se han instalado los sistemas de alerta temprana. Aquí, Monse, era donde yo iba a explicar lo de la redundancia, ¿vale? Esto es una consola de activación que está en la policía local, pero también se puede activar vía web, ¿vale? Como vemos, pues lo que os decía, tiene integrada lo que es una emisora de radio para conectar con la sirena. Esas sirenas pues se pusieron, creo que fue en el 2024, se probaron el 14 de febrero de 2025 y se han vuelto a hacer sonar el día 1. Y bueno, y la polémica que había, que era que no se escuchaban en el pueblo entero, es que las sirenas no están hechas para escucharse en el pueblo entero. Hemos considerado de que han cumplido, cada activación ha cumplido con sus objetivos con creces. La primera que hicimos fue en febrero de este año, de 2025, el 14 de febrero, hubo una campaña masiva de información de que aquello iba a ocurrir, con lo cual uno de los objetivos, que era la concienciación de las personas de que teníamos ese sistema y de que iba a sonar, estaba cumplido. También aprovechamos con la agrupación de voluntarios, porque cuando se instalaron las sirenas había unos estudios acústicos de cobertura de cada sirena, pero realmente, como no se habían probado, no sabíamos dónde era. Pues una veintena de voluntarios participaron con un cuestionario en distintos sitios de la población para ver dónde realmente se escuchaba, no se escuchaba, si se entendía el mensaje que daba, si no se entendía, ¿vale? Con objetos de tener una documentación para ir mejorando en lo que es en los sistemas de aviso a la población. Y bueno, ahí están, la podéis ver, son unos dispositivos de mucha potencia y son unos dispositivos un poco excepcionales. En cuanto que, bueno, de momento ya hay muchos ayuntamientos que están hablando para instalarla. Simulacros, ¿vale? Se han hecho simulacros, el simulacro de 2023, 2024. Las activaciones que constan también como simulacros. Este fue en concreto la llegada del simulacro de 2023, ¿vale? Donde tuvimos observadores del Ayuntamiento de Cádiz, el técnico de Protección Civil del Ayuntamiento de Cádiz, mira, no se ve, el secretario de UNESCO. Hemos participado también en otros simulacros donde, digamos, había otras instituciones muy importantes que han participado en Chipiona. La Unidad Militar de Emergencia ha mostrado siempre su interés por las actividades que estábamos realizando, y cuando hemos hecho las conferencias y demás siempre ha mandado a personas, hemos mantenido un contacto, y fruto de esos contactos hicieron en 2022 un simulacro de albergue, de albergue de damnificados en el edificio de Expo Cabalgata. Fue también coordinado y ha sido también justificado como otra de las actividades de que hacemos actividades de preparación, de fomento del conocimiento de este riesgo.
Y bueno, otras cositas que hacemos, porque Chipiona nunca ha sido ajeno al maremoto de Lisboa, es desde los más pequeños pues ir informándoles de que fue una cosa que ocurrió, de que aunque el riesgo es muy bajo podía volver a ocurrir y de que existe forma de que sea una cuestión de que haciendo lo que hay que hacer pues no se correría riesgo. Tenemos en Chipiona lo que es la placa conmemorativa del maremoto, que es centenaria, que se encuentra abajo de la Cruz del Mar, que ha sido restaurada varias veces, que habla del maremoto. Tenemos la Cruz del Mar, que fue erigida precisamente por el maremoto de Lisboa. Tenemos la procesión del Cristo de la Misericordia, que ha llamado muchísimo la atención internacional esa procesión, porque los alegatos que hacen no son alegatos puramente religiosos, sino que están por el Día de Todos los Santos, sino que están centrados en el evento del maremoto de Lisboa. Tenemos también un cuadro que se dice que es de la época, que es el cuadro del maremoto, que fue restaurado también hace unos años y que también fue otra de las actividades que hicimos para conmemorar el maremoto de Lisboa. Esto se encuentra en la capilla en la ermita, eso, en la ermita de la parroquia. Y bueno, y se hacen también visitas escolares por esos sitios. También hemos hecho otra actividad que la hemos denominado Tsunami Walk, que era hacer alguna ruta guiada con adultos, se hizo también en estos años. Y luego conferencias, ¿vale? Conferencias en que han venido personas de primer nivel, ¿vale? Han venido un ingeniero, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que es Gregorio, que ha estado con nosotros desde el principio y ha tenido mucho que ver con todo este proyecto y con más cosas. Han habido catedráticos de universidades impartiendo la historia de los tsunamis históricos, ha estado pues el director de la red sísmica, ha estado la directora de Puertos del Estado, ha estado también el catedrático de la Universidad de Málaga explicando los modelos matemáticos, y han sido conferencias de muchísimo nivel y a veces demasiado técnicas para un público general, pero han cumplido también su cometido de significar un punto de reunión de todos estos expertos donde ir avanzando e ir de alguna forma aglutinando la información y tratando de formar un frente de avance en políticas de protección civil. También la colaboración inestimable de nuestro cronista contando cómo fue el maremoto de Lisboa en Chipiona tras los documentos existentes. Y bueno, esto viene realizándose pues 2021, 2022, 2023, 2024 y este año pues tenemos preparada una conferencia más divulgativa de una persona especialmente sensible con el tema de tsunami porque vivió en sus carnes el maremoto del Índico de 2004 y fue la inspiración cuya historia pues cuenta la película Lo Imposible de Bayona. Es María Belón, ella estará aquí mañana día 5 a las 8 de la tarde en el Palacio de Congresos para contarnos su vivencia, también para realzar la importancia de estar preparado, y es otra oportunidad para seguir concienciándonos de que el riesgo existe y que lo que hay que hacer es estar preparado y seguir avanzando y madurando como sociedad. Fue el 21 de junio de 2024 cuando UNESCO concede esa placa, la placa que Chipiona es Tsunami Ready, tras haber superado cada uno de los 12 indicadores que proponían de ir superando. Pero que no significa, y lo pone ahí en chiquitito, que este reconocimiento no implica una garantía de que una comunidad pueda o vaya a actuar a un cierto nivel en caso de tsunami. El reconocimiento es por haberse superado una serie de criterios, es decir estamos preparados es un poco presuntuoso, además nos vamos a confundir, decir que hemos avanzado en preparación o que hay conciencia para estar preparado y empezar por el sota, caballo y rey para ponerse a salvo, creo que son los pasos que hay que ir dando ahora. Y bueno, nada más que abundar en que ha sido un proceso un poco difícil, sobre todo así a los inicios y sobre todo llegando el verano, porque realmente antes de que empezáramos este camino había cierto tabú en hablarse de estos temas de riesgo en zonas turísticas. De hecho,
Cuando nos cuentan que cuando hace muchos años llamaron a la puerta de otros ayuntamientos, incluso al de Chipiona, pues se decidió aparcar el asunto y no fue hasta el año 2019 cuando se coge fuelle y se tira adelante, pero sí que es verdad que aunque esto fue en junio, tampoco eran noticias que se hayan querido sacar al principio de los veranos y demás, porque no es una cuestión de asustar, es una cuestión de ir trabajando e ir preparándose. Y nada, con esto acabamos la ponencia. Si hay alguna duda más, pues es el momento. Cuando venga el agua, ¿cuándo se retira? Pues cuando venga el agua no hay que volver hasta que lo digan las autoridades. Bueno, ya, pero se irá, ¿no? Sí, el agua normalmente vuelve a su cauce. No. A ver si los quemados se quedan en primera banda de la playa. No, yo voy a comprar por ahí. No va a revalorizar ni a perder terreno. Bien, pues muchas gracias a todos por la asistencia, por la atención y por las caras que he visto. Más preguntas, Sí, más Ramón. preguntas. No, una pregunta. Yo quiero felicitarlo, sobre todo a ti por el trabajo que estás haciendo todo el tiempo. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Nosotros nos unimos a lo que ha dicho mi compañero. Ha costado, Una pregunta. Yo no me gusta escribir a los alumnos que yo fui tonta. Yo digo que todavía estoy aprendiendo. Todos. Y aquí mañana hay un maremoto y yo quedo con todo de repente. Pues habría que hacer una evacuación horizontal hacia el punto que es el punto de encuentro de la lagunilla, si no la estación. Ojo, se llama la estación para diferenciar de la laguna. Es la lagunilla, pero le pusimos la estación porque la lagunilla podía confundir a alguien y mandarlo para la laguna, que es zona inundable. Entonces, es en la estación, antigua estación de trenes. ¿Por dónde hay aquí? Un momento, por favor, perdonad, hay una pregunta ahí. ¿A dónde? En la estación se estaría ya seguro. Sí. Es un punto. Sí. Y ten en cuenta que